Señoras y señores, aquí tenemos el mejor análisis de Canelo versus Bivol. ¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad, por supuesto, que nos toca ya hablar del análisis, de la predicción de la pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Bivol. Una pelea en donde vamos a ver al mexicano retando al campeón de la Asociación Mundial del Boxeo en las 175 libras, en una pelea que promete muchísimas emociones, tanto dentro del ring como fuera del ring. Esta pelea representa un choque de dos grandes boxeadores, de dos campeones, en donde veremos por segunda ocasión al mexicano desenvolverse en las 175 libras, en este caso frente a uno de los campeones de la división que lleva mucho tiempo aquí establecido, que además está invicto. Señores, rápidamente, Saúl el Canelo Álvarez, mexicano, 31 años, un récord de 57 victorias, una derrota y 2 empates. Un mexicano que sencillamente el día de hoy es el orgullo de México, es el mejor boxeador pound for pound. Saúl el Canelo Álvarez, el boxeador más conocido, el que más se habla y probablemente el que más se respeta el día de hoy. 19 peleas de campeonato, donde ha ganado 17, un empate y una derrota, y aquí lo hemos venido hablando en varias ocasiones. Esa única derrota fue frente a Floyd Mayweather Jr. hace ya bastantes años, en un joven Canelo frente a la mejor versión de Floyd Mayweather. Campeón en 4 divisiones de peso distintas, llega de vencer nombres de la mayor magnitud de boxeador, llega de vencer a boxeadores élite, de unificar los 4 cinturones de las 168 libras. En la otra mano tenemos a Dimitri Bivol, un ruso que es campeón de la Asociación Mundial del Boxeo desde hace unos buenos años, repito, por las 175 libras, esta es la categoría de peso ligero pesado. Dimitri Bivol, con un récord de 19-0, llega invicto a esta pelea, buscando una defensa más de su cinturón. A diferencia de Saúl, solamente tiene, entre comillas, solamente tiene 6 peleas por campeonato, en las 6 ha salido victorioso, por supuesto, enfrentando a buenos nombres, pero también hay que aclararlo de una vez, está en una época en donde la división de ligero pesado no tiene mucha competencia, y a pesar de que tenga alguno que otro boxeador de buen nivel, es difícil que veamos enfrentarse lo mejor contra lo mejor en esta división. Hace varios años ya que Bivol es el campeón de la asociación y que Artur Beterbiev es campeón del consejo y de la federación, si no me falla la memoria, pero a pesar de que queremos que se enfrenten desde hace varios años, parece que está más bien distante, más bien lejos que nosotros lleguemos a ver este combate. Así que Dimitri Bivol, a diferencia de Saúl el Canelo Álvarez, aún necesita un poco más de peso en su repertorio. Mientras Canelo ha enfrentado durante los últimos años a boxeadores de excelente nivel, y solamente voy a mencionar por unos pocos a Triple G, Rocky Fielding, Liam Smith, Callum Smith, los campeones de la categoría supermediano, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y Callum Smith, que ya mencioné. Sencillamente Saúl se ha enfrentado a lo mejor desde hace mucho tiempo. Dimitri Bivol, a pesar de que ha tenido buenas peleas frente a buenos boxeadores, lleva una seguidilla, yo diría más o menos unas 3 peleas en donde no ha tenido mayor oposición. Bivol, yo rescato en su carrera, en su registro como profesional, básicamente 3 peleas de verdadero peso. En respectivo orden cronológico, estoy hablando de Sullivan Barrera, de Jean Pascal y de Joe Smith Jr. Solamente a Sullivan Barrera logró vencer por nocaut. Dimitri Bivol lleva 6, probablemente 7 peleas, no recuerdo bien, en donde efectivamente ha ganado, llamémoslo con contundencia, ha ganado con amplio margen, pero ha ganado por decisión, señores. Está claro que a pesar de que estamos en una división de pesos, que podríamos llamar pesos pesados, pesos ya elevados, 175 libras, señores, Dimitri Bivol no tiene una pegada estrepitosa, no tiene una pegada preocupante dentro de esta categoría de peso donde tenemos ya boxeadores pesados. Es muy buen boxeador, pero no tiene una pegada preocupante. Así que con este preámbulo y con esta introducción, de una vez metámonos al pronóstico de la pelea. Señores, si miramos los estilos de ambos boxeadores,
A diferencia de los últimos peleas que hemos pronosticado, vemos en el canal de Royal Boxing News una pelea que probablemente para la afición no sea la más entretenida. Señores, más o menos para que se hagan una idea, nos parece que esta pelea se va a acercar mucho al último combate de Canelo contra Plant. Un boxeador que va hacia adelante, que busca siempre cazar, que busca poner golpes de poder, que es Canelo, y un boxeador que podríamos llamar que es bastante defensivo, que le gusta entrar y salir, que le gusta moverse mucho, que es Bivol. Así que vamos a ver más o menos como este juego, el cazador y la liebre, vamos a ver a quién le sale mejor. Ya lo hemos dicho en videos anteriores, señores. Si esta pelea fuera en las 168, no me quedaría ninguna duda de que Canelo debería ser un amplio favorito. Pero las peleas en 175. Únicamente una pelea registra Canelo en 175, fue frente a Sergey Kovalev. Está claro que Sergey Kovalev es un estilo diferente al de Dmitry Bivol, a pesar de tener una buena movilidad. Sergey Kovalev, no por nada su apodo de The Crusher, es un demoledor, es una pegada estrepitosa, y Canelo respetó en todo momento la pegada de Kovalev, y por lo tanto su estrategia fue un poco distinta a las que nos presentó en las 168 libras. Fue mucho más precavido, mucho más expectativas, o un poco más calmado, no se tiró tan agresivo frente a Sergey Kovalev, sabiendo la pegada de Kovalev. En este caso la pegada de Bivol no es la pegada de Kovalev, señores, ni tampoco es de las más estrepitosas dentro de las 175. Así que vemos una pelea en donde Canelo sin duda alguna va a salir hacia adelante, lo va a salir a presionar, lógicamente de forma progresiva. Bien hemos visto que Canelo, sobre todo el primer round, suele regalarlo, suele entregarlo, porque lo aprovecha para utilizar su cabeza y leer la estrategia de su oponente. Aprovecha para ir calmado, para ir sencillamente midiendo qué es lo que trae su rival y no volverse loco y no arriesgar como tal en un primer round donde aún no se sabe con certeza qué es lo que trae su rival. Canelo va a salir agresivo, progresivamente, repito, y Dmitry Bivol básicamente hará lo que siempre hace en sus combates: tratar de puntear, tratar de entrar y salir, utilizando mucho su jab, y por supuesto que Canelo también tratará de hacer mucho su estilo. Así que en esta predicción como tal no hay que mirar mucho sobre detalles, sino tener en cuenta que Canelo hará lo que normalmente hace y Bivol hará lo que normalmente hace. Un estilo entre un cazador y la liebre, repito. Vamos a ver quién en este caso sale mejor librado. Hemos dicho anteriormente, señores, Canelo debe ser el favorito por su nombre, por su historial, porque no por nada es el mejor libra por libra, porque es el boxeador probablemente el más dominante en la actualidad, y porque Bivol no tiene el nombre que tiene Canelo. Pero repito, no lo vemos tan favorito como si lo veíamos en las 168. En esas condiciones, las apuestas han colocado como favorito más o menos en un 80% a Saúl. Creo que están bastante elevadas. Ya reitero, lo hemos hablado en anteriores videos de esta pelea de Canelo Bivol, que nosotros vemos esta pelea muy cercana a una proporción 60-40 a favor del mexicano. El ver que su favoritismo en las apuestas es aproximado a un 80%, creo que está bastante elevado. Yo no creo que Canelo supere el 65% de probabilidades de éxito, más aún sabiendo quién es Canelo. Pero repito, señores, en la 175 es casi nuevo, más allá de que es corpulento. Pero Dmitry Bivol es un perro viejo en esta división, señores. No podemos verlo tan favorito al mexicano. Dmitry Bivol está más o menos pagando con un favoritismo del 25% aproximadamente. Así que de una vez lo digo, creo que sería una buena idea invertir en Bivol. Pero también les digo una cosa, yo jamás apostaría en contra del Canelo por el simple hecho de ser el Canelo. En un récord de 57-1, donde la única derrota del Canelo fue frente a Floyd Mayweather, creo que no es en lo absoluto una buena idea apostar en contra del Canelo, más aún teniendo en cuenta que viene en su mejor momento, el momento de madurez que tiene Canelo, su momento boxístico cada vez más dominante, el nombre, el simple hecho de que él sabe que es el mejor, pero lejos de conformarse, Canelo entrena para mantenerse ahí, en la cima, siendo el mejor. No es un buen negocio ir en contra del Canelo.
Esperamos una pelea donde Bivol desde un principio marque su jab, tira muy buen jab Bivol, tira muy buen jab, tiene buen gancho izquierda, se mueve mucho con sus pies, es ligerito Bivol. Su mano derecha no es preocupante en realidad, tiene un buen cruzado de derecha, pero no es preocupante en términos del poder. Repito, Bivol puntea mucho y suele ganar por puntos porque es bastante preciso, más allá de que sus golpes no tengan tanto poder. Así que eso es lo que tratará de hacer, un buen juego de pies, moverse, tirar el jab y sorprender con su cruzado de derecha, señores. Aprovechar algunos contragolpes porque es muy bueno contragolpeando, Bivol es muy rápido. Así que en este caso vemos una pelea en donde él trate de evitar el encuentro, pero en el momento en que Saúl de pronto se arrebate o se tire con mucha agresividad, estará ahí atento para contragolpear con cualquiera de sus manos. Por su parte, esperamos que Canelo se tire, reiteramos, de forma agresiva, que trate de tirar mucho al cuerpo. En este será el clásico, la clásica escena donde Canelo golpeará y golpeará al cuerpo. No creo que alguien golpee mejor el cuerpo que Saúl. Y posiblemente sea o tenga las condiciones Canelo, porque lo hemos dicho, en términos de recursos boxísticos, Canelo tiene notablemente más recursos que Bivol. Quizás la única desventaja que vemos de Saúl en esta pelea es el peso, señores. Posiblemente todos esos recursos, toda esa técnica que tiene Canelo se vean reducidas en esta nueva división de peso que es más elevada y probablemente ese peso le disminuya su velocidad, su movilidad de juego de pies. Pero la pegada, que ya en la 168 era fuerte, posiblemente en la 175 se vea potenciada aún más, como ya lo vimos frente a Kovalev. Así que sin duda alguna golpeará al cuerpo Canelo en los primeros rounds, lo presionará, lo tratará de mandar atrás cada vez que lo pueda tener en las cuerdas o en la esquina, lo molerá con golpes al cuerpo, le va a bajar la guardia a Bivol, le va a gastar las piernas. Esperamos que sencillamente, es muy probable que los primeros rounds se los lleve Bivol, pero progresivamente se cansará Bivol, bajará la guardia, bajará la movilidad y Canelo empezará a atinar y atinar y atinar golpes. Aún no conocemos como tal esa resiliencia o no conocemos como tal qué tanto aguanta los golpes Bivol, porque no se ha enfrentado a un boxeador de este tipo. Creo que el único cercano a esas condiciones ha sido Joe Smith Jr. Joe Smith Jr. tiene dinamitas en sus puños, pero Joe Smith Jr. no está, y me perdonan la comparación, pero Smith Jr. no está ni cerca de la calidad técnica de Saúl el Canelo Álvarez. Canelo tiene mucho poder, pero es muy preciso con sus golpes y es muy estratega. Eddie Reynoso plantea las peleas de una forma sensacional y creo que en este caso, ahora sí, vamos a saber de qué está hecha la mandíbula, el cuello como tal, la quijada de Dimitri Bivol. Señores, yo creo que, repito, será una pelea muy parecida contra Caleb Plant y yo pronostico o veo en los últimos rounds, quizás round 10, 11 y 12 probablemente, un knockout a favor de Saúl el Canelo Álvarez. En términos generales de boxeo, creo que la pelea va a ser muy cerrada, repito, primeros rounds para Bivol, pero cerrados igualmente, segunda mitad del combate igual cerrada, pero a favor de Canelo. Pero yo soy de los que piensa que en la 175 el poder de Canelo se va a ver exponenciado y Bivol, al no haberse enfrentado aún a un boxeador de este nivel, creo que sus piernas se van a agotar, su guardia la va a bajar y Canelo le va a acertar golpes. Y repito, con un poder potenciado en el 175 libras, no creo que Bivol soporte como tal las dinamitas que tiene Saúl en sus manos, no creo que soporte los golpes al cuerpo. Y veo en el round 11-12 un knockout a favor de Canelo. De cualquier manera, repito, creo que va a ganar Canelo, pero sus probabilidades, al ver yo una pelea tan cerrada, el knockout puede que no llegue igualmente, porque Bivol, repito, no conocemos con exactitud cuál es su aguante, qué tanto soporta los golpes. Así que es muy probable que nos vayamos a una decisión, y una decisión bastante cerrada. 60% veo de favoritismo para el Canelo frente a un 40% de Bivol. Quiero saber cuál es tu opinión, señor, señorita que estás viendo este video. Déjame saber ahí en los comentarios a quién ves ganar. Si crees que al igual que nosotros debería ser favorito el Canelo. Si crees que Bivol está sobrevalorado. O si Bivol en realidad es tan bueno como nosotros aquí lo estamos presentando. Déjame saber ahí cuál va a ser el resultado de la pelea según tu pronóstico. Déjame saber también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Si este video te gustó, dale un buen pulgar arriba, compártelo, suscríbete al canal de Royal Boxing News.
Antes de que cambies el video, por favor, suscríbete al canal de Royal Boxing News, activa la campana de notificaciones. Te estás dando cuenta con resultados, cabrón, te estás dando cuenta que aquí tenemos los mejores videos de análisis, de pronósticos, los mejores análisis de todo lo que está pasando en el mundo de este deporte que amamos. Suscríbete al canal de Royal Boxing News, los queremos mucho. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando al canal. En verdad que nos llena de mucha felicidad como esta familia crece progresivamente. Repito, los queremos mucho. Un saludo y un abrazo. Chao.